Buenas noches a todos mis amigos y personas que van a escuchar este audio. Y en este audio voy a explicar cómo antes del año 95 yo estaba muy seguro de mi salvación. Y pues yo crecí en un ambiente cristiano evangélico y me enseñaron acerca de la salvación. Y por la misericordia de Dios, en el año 95, un pastor que Dios utilizó me hizo reflexionar y meditar, y también me confrontó con la salvación que yo tenía. Ahí me di cuenta que a pesar de, de la seguridad que yo tenía en la salvación, me di cuenta de que no era salvo, como dice la Biblia. Que si era salvo, a ver, o sea, salvo es solamente, como dice la Biblia. Lo demás no es ser salvo, es creer que uno es salvo. Y por eso me motivo a hacer este video. Porque yo realmente antes del año 95 yo estaba seguro de mi salvación. Pero cuando Dios me hace encontrar con este pastor y este pastor me confronta con la palabra, ahí me di cuenta de que no era salvo, que tenía el pecado, y por lo tanto, si yo moría con el pecado, pues mi destino era el infierno. Y en aquel momento, pues yo me asusté grandemente, pero Dios tuvo la misericordia de revelarme la salvación, como dice la Biblia, o más bien regalarme la salvación, él, él, y no yo, porque yo era el que había decidido, yo era el que había aceptado, yo era el que buscaba y trataba de mantener mi vida santa yo mismo. Para esto voy a usar eh, una cita bíblica que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, y voy a leer a partir del 30, y con base en esta palabra quiero compartir la diferencia de la salvación que yo tenía hasta el año 95 y la salvación que Dios me permitió a mí ser revelado bíblicamente eh, en el año 95, al final del año 95 hasta la fecha. Dice así, mi Biblia tiene un subtítulo que dice Alimentación de los 5000. Dice, eh, a ver, bueno, voy a ponerla aquí en el mismo video. Dice, a partir del versículo 30, dice, entonces, a ver, dice aquí, vamos a ver, voy a hacerlo un poquito más grande. Mm, Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos,
porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan para 200, perdón, y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Voy a parar aquí. Eh, este libro del Evangelio de Marcos es el libro en que Dios me permite estar leyendo en este tiempo de mayo, mayo 4, creo que es mayo 4 o mayo 5, no sé, del año 2021. Por ahí estoy leyendo la Biblia. Me ha parecido a mí impresionante cómo el escritor del libro de Marcos, cómo empieza a definir cómo nuestro Señor Jesús inició su ministerio estos 3 años, desde el punto de vista de Marcos. Y lo que me ha impresionado de este libro de Marcos es que él constantemente está hablando de que el reino de los cielos se ha acercado y que venid y arrepentidos y creed en el Evangelio. Bueno, esto lo dice, voy a leerlo un momentito. Esto lo dice en el capítulo 1, dice, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y después dice que, que él predicaba en las sinagogas de ellos. Y el primer evento que es descrito acá es acerca de un hombre con un espíritu, este, dice aquí, perdón, dice, siempre en capítulo 1 de Marcos, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta?
que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. A mí lo que me ha impresionado del libro de Marcos es que la primera descripción que el escritor Marcos nos deja a nosotros es el evento de que nuestro Señor Jesús le saca un espíritu inmundo a un, a un hombre que está dentro de la sinagoga. Y lo interesante de todo esto es que dice que cuando este espíritu inmundo salió, dice que eh, eh, dice 26, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Eh, lo que quiero decir es que cuando este espíritu inmundo obviamente no quería dejar a este hombre, pero la palabra de Jesucristo era tan fuerte y su poder es tan fuerte que este espíritu inmundo de nuestro Señor Jesús en el mundo espiritual lo hizo arrancado porque no quería dejar a este hombre. Y lo único que el escritor ve es que este hombre es sacudido, sacudido. Eso nos da una clara idea de que este espíritu mundo no quería salir, definitivamente no quería salir. Y de esta, a raíz de esta palabra que está escrito y en muchas palabras que hay en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios, se muestra claramente que el pecado es un espíritu inmundo que gobierna el corazón del hombre y que este espíritu inmundo no aparece en ninguna parte y lo que este espíritu inmundo tiene la habilidad de esconderse y también tiene la habilidad de pasarle la culpa al hombre. Este espíritu inmundo lo que hace es que gobierna el corazón del hombre y hace que el hombre genere este, inmoralmente muchas cosas. Cuando digo inmoral es que genere cosas que la sociedad los juzga. Como por ejemplo, este espíritu inmundo pone sed por el licor, pone sed por las drogas y utiliza este cuerpo de este hombre para él manifestarse en todas sus concupiscencias. En los cuatro evangelios, claramente nosotros podemos identificar que el pecado es un espíritu inmundo que gobierna el hombre. El pecado no es una inmoralidad, no es una inmoralidad. El espíritu inmundo es un ser espiritual muy poderoso que tiene el mismo perfil de Satanás. Podríamos concluir que el pecado es la presencia de Satanás gobernando el corazón del hombre. Con esto, a mí se me quedó muy claro cuando los pastores me explican a mí sobre el pecado. Y me queda muy claro de que lo que yo manejaba antes del año 95 era un tema muy, eh, ¿cómo le digo? Un tema equivocado en el sentido que a mí se me enseñó que el pecado era hacer un adúltero, robar, mentir, fornicar, adulterar, las borracheras. Y entonces, pues yo, en mi ignorancia, yo procuraba, este, seguir las instrucciones del pastor y en mi vida personal y privada yo procuraba
no caer en esos errores, para nada. Y esa era mi vida, ¿verdad? Luchando y luchando y luchando contra la inmoralidad que siempre venía y siempre venía. Y a mí me parecía muy extraño. Y no estoy dando detalles de lo que realmente era yo antes del año 95. Cuando los pastores me explican que el pecado entró en el mundo por un hombre, me estoy refiriendo a Romanos capítulo 5, versículo 2, entonces pude entender de que el pecado, bueno, voy a hacer un dibujo para entenderlo, para que lo podamos entender. Entonces, voy a usar una pizarra blanca, por aquí tengo un lapicero electrónico. Entonces dice que vamos a hacer un corazón de un hombre y vamos a graficar Romanos capítulo, Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice, eh, vamos a leerlo, voy a buscarlo, dice Romanos 5, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando, eh, cuando los pastores me explican a mí acerca del pecado y realmente qué es el pecado, entonces yo puedo entender lo que el apóstol Pablo le fue revelado o que él entendió acerca de cómo se libre del pecado. Entonces dice que el pecado, ¿verdad? Digamos que el pecado es este punto negro. Dice que entró, entró en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros nacemos, ya nacemos con el pecado. Pero dice que, a ver, ¿cómo a ver, aquí. Dice que el pecado entró. Entonces, para que algo entre, quiere decir que estaba afuera, ¿verdad? Estaba afuera, estaba afuera. Y si estaba afuera, quiere decir que ya existía. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando Adán y Eva están en el huerto de Edén, ellos son hechos, son creados sin pecado. Pero en Génesis 3, el pecado ya existía, que es la serpiente antigua. Estaba afuera del corazón de Adán, estaba afuera. Pero ¿qué hizo? Entró, entró. Entonces a mí me sorprendió muchísimo conocer, porque yo no sabía, que el pecado, que dice la Biblia, no es otra cosa más que la serpiente antigua. El pecado es la serpiente antigua, la serpiente antigua. La Biblia enseña que la serpiente antigua es conocida como Satanás, el diablo.
¿De acuerdo? Entonces, después los pastores siguen compartiendo conmigo. Y entonces, siempre ahí, en Romanos 5, pero esta vez en Romanos 5, versículo 16, creo. Vamos a verlo aquí en la Biblia. No sé si lo estoy compartiendo, pero vamos a ir más fácil para estar seguro que lo estoy compartiendo. Entonces, share. Entonces, en Romanos 5, versículo 16, versículo 16, dice, veamos aquí, dice, Romanos 5, 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, aquí hay una clave para entender que el pecado, primero, el pecado es, el pecado es la serpiente antigua. El pecado es la serpiente antigua de Génesis 3, la serpiente antigua. ¿Cuántas serpientes menciona la Biblia? Solo uno, uno, solo uno. Porque dice en el versículo 16 que la condenación vino por un pecado, pecado. Una de las cosas que confunden mucho a muchas personas y muchos líderes religiosos es que nosotros generamos muchas transgresiones, dice el versículo 16, muchas transgresiones, transgresiones. Y libremente, sin meditar, nosotros asumimos, perdón, para estar seguros, Romanos 5, 16 dice, el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice muchas transgresiones. No dice muchos pecados, porque esto ya sería plural. Y la condenación es singular, es uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Y de ahí es la confusión. Y eso es lo que quiero que quede bien claro. Porque este Satanás, él genera, genera en el corazón del hombre muchas transgresiones. Muchas. ¿Como cuáles? Robar, mentir, el alcohol, drogas,
adulterio, fornicación, pero también ¿qué hace? También el pecado genera cosas buenas. En otra oportunidad yo voy a explicar sobre eso. Cosas buenas como que eh, ayudar a los pobres, etcétera, etcétera. Porque Satanás lo que quiere es confundir a la humanidad. Entonces, alegremente se nos enseña, o a mí me enseñaron, de que Él cargó todos mis pecados. Dice que Él, que Jesucristo, cargó todos mis pecados. Realmente la Biblia enseña que Jesucristo en la cruz, Él cargó un solo pecado. Un solo pecado. Lo que tenemos que entender es que ese solo pecado que cargó Jesús, que cargó el Señor Jesús en la cruz, ese solo pecado es el que genera muchas transgresiones. Entonces sí es válido decir que Jesús cargó mis transgresiones, no mis pecados, ¿verdad? Viendo desde la óptica de entender cómo ser libre del pecado. Porque claro, la Biblia enseña también que Él cargó todos mis pecados. Él cargó todos mis pecados. Pero antes de entender todos mis pecados, hay que entender de que Él cargó en la cruz uno y que ese uno genera muchas transgresiones. Entonces, esto queda más claro para entender de que el tema que estamos hablando es que Jesús cargó un solo pecado. Un solo pecado. Uno. Vamos a ver cómo pongo esto por aquí. Uno, solamente uno. Y que este uno es antes en mi corazón generaba muchas transgresiones, dice Romanos capítulo 5 versículo 16. Porque Pablo dice, el juicio vino a causa de un solo pecado. Uno. Y el don, o sea, la salvación, Jesucristo vino, dice, voy a leerlo para no mentir, eso me lo enseñó un pastor, dice que, voy a volver aquí un momentito, voy a volver aquí un momento a Romanos 5:16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó es Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, o sea, la salvación, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué significa? Significa que Jesucristo, cuando carga el pecado,
Cuando me saca el pecado, también saca ese pecado que genera muchas transgresiones. Esto lo cuento para que quede bien claro que cuando una persona, ¿cómo lo digo? Cuando una persona, un pastor, la guía de la iglesia en que va, le dice que tiene que arrepentirse de todos sus pecados, ¿verdad? Y que tiene que creer en que Jesucristo cargó todos sus pecados. Y cuando esa persona, bueno, él alegremente, en esa dinámica, él está muy contento y él dice, sí, acepto y creo. Entonces el pastor lo declara salvo. Pero ¿qué pasa con esa persona al día siguiente o a la hora después? Que otra vez vuelve a mentir, vuelve a decirle una mala palabra, vuelve a tener un mal pensamiento. Y entonces empieza la lucha, empieza la lucha. Entonces él no le ha sido revelado exactamente qué fue lo que Jesucristo hizo. Por esa razón, digamos, yo sufría mucho antes del año 95, porque la dinámica de arrepentirme y aceptar a Jesucristo y no volverlo a hacer más, yo lo hacía muy a menudo. Pero siempre venía a mí otra vez, digamos, las transgresiones. El caso mío, el problema más serio que más se manifestaba en mí, porque se manifiesta mucho, pero el que más se manifestaba era el adulterio. El adulterio. Yo no podía manejar el tema del adulterio, era muy fuerte eh, ser arrastrado por el adulterio, pero sumamente fuerte. O sea, yo no podía entender qué era lo que pasaba, porque me habían explicado un evangelio que no es bíblico, sino que es un evangelio en el que yo participo en decidir no ser más adúltero. Y ahí está el error. Como Satanás tiene la habilidad de esconderse, Satanás siempre me decía, tú eres el adúltero, tú eres el adúltero. Pero realmente el adúltero era el espíritu inmundo que usaba mi cuerpo para satisfacer su, eh, como digo yo, mm, concupiscencias. Usaba mi cuerpo para sentir que era tener relaciones sexuales masivamente con varias mujeres y hacer sufrir a una mujer o una familia. Porque el pecado es un espíritu y no tiene cuerpo. Pues para poder experimentar eh, los placeres carnales, ¿verdad? Utilizan cuerpos. Pero así que me utilizaba, luego me decía, usted, usted es el adulto. Y claro, yo decía, claro, soy yo, porque yo soy el que lo ejecuto, ¿verdad? Ese es el error. Entonces, en la palabra está el secreto escrito en la palabra para ser libre del pecado. Eh, por decirlo de alguna forma, la pregunta y la duda, ya me preguntan por ahí, no voy a dar nombres ni mencionar nombres porque yo lo que quiero es, la idea es que las personas que escuchen esto puedan entender cómo ser libre del pecado y que si han tomado una decisión y han levantado la mano, han hecho una oración de fe
y no lo vuelvo a hacer, esa es una enseñanza que no es bíblica. Esa persona sufre porque el pecado sigue ahí, ¿verdad? El pecado sigue ahí. Y esa persona sufre y lucha y lucha y lucha y nunca está seguro de su salvación. Él necesita constantemente estar haciendo la dinámica de pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón. Entonces voy a explicar ahora cómo ser libre del pecado bíblicamente y voy a explicar al final que en lo que leí está la salvación, está escondido. Entonces, voy a hacer un resumen hasta aquí. El pecado no son la lista de inmoralidad que el hombre hace. Tampoco el pecado es la lista de buenas cosas que el hombre hace. Y la gente me dice, diácono, pero ¿cómo? Lo bueno también, sí. Parte del pecado es que el hombre hace cosas buenas, porque hay espíritus inmundos que les gusta hacer cosas buenas y utilizan cuerpos para hacer cosas buenas, pero están ahí. Y ese espíritu inmundo es enemigo de Dios. Entonces, un ser humano con el espíritu inmundo ahí no puede entrar al cielo. Tampoco un ser humano con el espíritu inmundo ahí no puede sacar el pecado. No puede. Tiene que venir Jesucristo, más bien. Dios Padre tiene que enviar a esa persona en frente de Jesucristo para que Jesucristo lo libre del pecado. Me estoy refiriendo al Evangelio de San Juan, capítulo 6. Vamos a ver. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Jesús, el pan de vida. Entonces hay que leerlo todo, pero hay que leer, digamos, San Juan capítulo 6 del 32 hasta el 37. Luego hay que leer desde el 41 hasta el 59. Básicamente lo que quiero decirles es que nosotros no podemos, nunca buscamos a Dios. ¿Por qué nunca lo buscamos? Porque si tenemos el pecado aquí, el pecado no busca a Dios. El ser humano no entiende la Biblia. No entiende. El ser humano está camino al infierno, quiera o no quiera. No puede. El ser humano nace caminando hacia el infierno y no lo puede evitar, no lo puede evitar. Entonces, si Dios Padre en su misericordia nos envía a Jesucristo, Jesucristo dice que Él, lo que Dios Padre le envía, Él no lo rechaza. Dice 37, San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Mm? Es Jesucristo. Entonces, sí, porque eso fue lo que me enseñaron a mí, venga y haga esta oración de fe. Venga y se arrepiente. Tome la decisión de seguir a Cristo. ¿Mm? Y arrepiéntese de sus pecados. Y ahora usted es hijo de Dios. Mentira, no es así.
No es así. Yo no quisiera ser tan brusco, pero no es así. Este, este audio, este video, si Dios tiene misericordia, le llega a usted, para entender cómo ser libre del pecado. Y usted, una vez que es libre del pecado, usted toma ese video, toma esa información y la comparte. Así es como trabaja nuestro Dios Padre. Entonces, me preguntan sobre un pastor en particular. No voy a dar detalles. Él conoce mucho, muchísimo conoce, pero tuve que meterme a escuchar sus predicaciones. Conoce mucho, 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 pero muchísimo. Y con ese conocimiento arrastra a muchas personas y las personas están contentísimas de escuchar a ese pastor y lo siguen, mucha gente lo sigue. Y él predica mucho y da mucha información, mucha información. Y la gente está impactada. Pero al final, en algunas oportunidades, él invita a las personas y entonces los invita a hacer una oración de fe, a arrepentirse de la lista, tomar la decisión de no volverlo a hacer y creer. Nadie cree, nadie cree, nadie puede creer. ¿Cómo va a creer si el pecado no lo deja? A creer en el Evangelio. Sí, dice muy bien de que Jesucristo cargó todos los pecados. Sí, sí, lo dice muy bien. Pero nunca dice cómo ser libre de el pecado, de el pecado. Le da una receta como de cocina, cómo ser libre de la lista. Pero no le dice bíblicamente cómo ser libre de el pecado. Y antes de explicar bíblicamente cómo ser libre de el pecado, quiero dejarles unas preguntas ahí, o una pregunta, para que ustedes busquen en la Biblia. Adán y Eva le pidieron perdón a Dios. ¿Mm? Ya Caín nace con el pecado. Abel nace con el pecado. Abel le pide perdón a Dios. Pregúntense. Caín le pide perdón a Dios. Saltemos un poquito. Noé le pide perdón a Dios. Abraham le pide perdón a Dios. Los profetas le piden perdón a Dios. Entremos en el Nuevo Testamento. Jesús llama a Pedro, llama a los primeros cuatro, ahí dice Marcos. En Marcos dice, llama a, en el 16, 1:16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús no le dice, vea, antes de que sean pescadores de hombres, hagamos esta oración de fe. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Después llama a otros dos hermanos que son pescadores. Los llama y ellos lo siguen. ¿Cierto? ¿Mm? ¿Cierto? El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, tampoco le pide perdón a Dios.
Si la Biblia no enseña pedir perdón, yo, yo, a mí me enseñaron a pedir perdón. Una mala enseñanza. Tristemente, una mala enseñanza que todavía sigue con mucha fuerza. Entonces, para ser libre del pecado no es un tema de pedir perdón. Es más, el apóstol Juan, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, habla de que hay dos tipos de pecado. El pecado de muerte y el pecado de no. Pero no quiero que esto se haga muy largo. Entonces, vamos a ver Isaías 53. Y voy a leer, lean todo el capítulo, pero voy a leer desde el 1 al 6. Isaías 53. Y voy a hacer un gráfico. Esto que voy a decir en Isaías está por todos lados. Y también está ahí en Marcos 6, que ahora lo vemos. Con eso terminamos. Veamos Isaías 53. Voy a ponérselos ahí en la pizarra. Aquí no. Entonces me voy aquí a la Biblia. Voy a la Biblia. Busco Isaías. Busco el libro de Isaías. Mm, Isaías. Busco el capítulo 53. 53. Y leemos el libro. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseen. Despreciado y desechado entre los hombres y varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, perdón, y por su llaga, mm, mm, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces ve lo que dice aquí, el pecado, uno, el pecado de todos nosotros. La humanidad es víctima de un pecado. Entonces, obviamente el profeta Isaías está profetizando sobre la cruz, sobre Jesucristo. Entonces vamos a hacer un dibujo para entender esto. En el primer, en el primer versículo habla del brazo. Bueno, primero habla de quién ha creído a nuestro anuncio. ¿Quién ha creído? Y dice otra pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, y luego saltemos al 6 que dice el 6. Dice el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, aquí lo que quiero hacer, resaltar es el brazo de Jehová. Y también quién cree. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer un dibujo. Perdón. Eh, aquí está, aquí está usted, ¿m? Con el pecado. Está enfrente de la palabra. Camino al infierno. Infierno. Entonces hay otros dos sujetos. Jehová y él. Jehová es Dios Padre y él es Jesucristo. Entonces vamos a hacer a Dios Padre, que no sabemos cómo es, y vamos a hacer a Jesucristo. Jesucristo. Versículo 6. El brazo de Jehová. El brazo de Jehová viene, toma el pecado y lo pone en Jesucristo. Así es como se es libre de el pecado. El brazo de Jehová. El brazo de Jehová. ¿Qué pasa? Que el pecado es borrado. ¿Qué pasa cuando el pecado ya sale, cuando Satanás sale de nuestro corazón? Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu de Santo viene. Vamos a ver si yo puedo. Uf, no, 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 perdón, voy a volver todo esto. Entonces, vamos a hacer algo como así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo viene, nos sella. ¿Mm? Y Jesucristo tiene que ir a la cruz a derrotar el pecado en la cruz. Mientras tanto, ¿verdad? Yo estoy feliz. Ya ahora, ya no camino al infierno, sino que camino al cielo. ¿Qué hice? ¿O qué hizo esta persona? Nada. Esta persona es usted que está escuchando. Esta persona es eh, la manera en que Dios Padre lo acerca a uno a Jesucristo y le explica y le pone entendimiento a la palabra. A la palabra. Por todos lados, esta misma figura está por todos lados. Por todos lados dice que es un pecado. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 dice, al siguiente día vio Juan, el Bautista, a Jesús que venía a él, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. El pecado. Entonces, este pecado trae la lista, viene el Espíritu Mundo y la lista. Esa es la diferencia. Quiero decirles algo, pero tengo que decírselo.
yo puedo exponer esto, pero si Dios no le revela esto, yo no puedo hacer absolutamente nada. No puedo hacer absolutamente nada. Es potestad de Dios de que la persona que está escuchando esto le sea revelado. Entonces, muchos pastores, muchos líderes espirituales, muchas personas evangélicas no conocen eso. Entonces tienen un evangelio que es, la base es obra humana, obra humana. Lo voy a hacer otro gráfico para explicar eso. Entonces, cuando el hombre nace, una persona nace, trae como base ¿m? Eh, la raíz que trae es una semilla corrupta. Y esa persona, digamos que es como un árbol, se nutre de esa semilla. Y entonces da frutos buenos, un fruto con sabor bueno y con sabor malo, ¿verdad? Con sabor bueno y con sabor malo. ¿Por qué? Porque se nutre de la, eh, se nutre de la, dice, perdón, no me acuerdo la palabra, pero, perdón, sí, voy a ir un momentito ahí a 1 Pedro. Dice, dice, perdón, yo no quisiera que se hiciera tan largo, pero dice, 1 Pedro capítulo 1 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro capítulo 23. Entonces, yo nací con la simiente corrupta, pero para ir al cielo tengo que nacer con una simiente incorruptible. Entonces, esta simiente corrupta es Satanás. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas, ¿verdad?, que tienen esa salvación, que la base es la obra, ellos siguen con la simiente del pecado. Y entonces su vida, ¿verdad?, se nutre del pecado, pero escuchan una palabra incorrecta. Y entonces el fruto, su testimonio, cuando sale algo malo, ¿verdad?, cuando sale algo mal, entonces lo, lo borran. Y cuando sale algo bueno, ¿verdad?, entonces, eh, ok, aquí, aquí, estoy haciendo mal. Voy para acá, muy bien, voy para acá. Cuando sale algo bueno, en su corazón, eso, Señor, anóteme eso, anóteme eso. Cuando sale algo malo, ¿verdad?, entonces lo elimina pidiendo perdón. Entonces construyen toda su vida espiritual, ¿verdad?, con base en la obra, pero siempre en el puro fondo está el pecado. Siempre está el pecado. Por esa razón,
el apóstol Juan habla de la vid verdadera. ¿Por qué? Entonces, la vid verdadera, ¿verdad? Tiene sus frutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere la palabra? Que si yo quiero pertenecer al cielo y tengo el pecado como simiente, ¿verdad? ¿Qué es? La palabra me corta y me injerta en la vid verdadera, que es Jesucristo. Estoy hablando del Evangelio de San Juan, capítulo, vamos a ver para estar seguro, capítulo, la vid verdadera, capítulo 15. Tenemos que ser injertados, pero nosotros no podemos cortar. Tiene que venir el brazo de Jehová y cortarnos y traernos y injertarnos en la vid verdadera. La vid verdadera. Por esa razón es que escuchando a ese pastor y escuchando la invitación para aceptar a Jesucristo, así como yo lo escucho a él, esa última enseñanza, él tiene mucho conocimiento y atrapa el corazón de las personas con ese conocimiento y su iglesia es grande y la gente lo sigue porque él tiene la habilidad de decir cosas y dice, sobre todo el apocalipsis y el rapto y un montón de cosas, ¿verdad? Y al final dice, si quieren ser parte del reino de Dios, hagamos esta oración de fe. Entonces, cuando yo escucho eso, ¿de qué sirve tanta información? Si ahí está el pecado. No conoce, no conoce cómo ser libre del pecado. Ser libre del pecado no es un asunto mío, es la misericordia de Dios que Él le place para que yo sea libre del pecado. No es un tema de una decisión mía, de la obra de hacer una oración, de levantar la mano, aceptar. Aceptar es un verbo, es obra. Decidir es un verbo. Yo decido, o sea, yo hago algo. Y la salvación no es un asunto de hacer cosas. Es si Jesucristo nos encuentra y nos llama, como llamó a Pedro y a Andrés, su hermano, a Juan y a Jacobo, su hermano, los primeros cuatro, los llamó. Antes de llamarlos, les quitó el pecado. Ahí no dice, pero en muchas partes de la Biblia, él dice, como en Marcos 1, le dijo a ese hombre, al espíritu inmundo que dominaba a ese hombre, sal fuera, espíritu inmundo. Y no quería. Marcos capítulo 1, versículo, bueno, que leímos. Eh, vamos a ver. Marcos capítulo 1, versículo. Dice, versículo 25. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él.
cállate y sal de él. Eso es ser libre del pecado. La palabra de Jesucristo, no mi decisión. Por eso yo digo que ese pastor no es santo, no es santo. Y las personas que él pastorea no son santas. El Evangelio de San Juan capítulo 20 dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Esto es muy confrontativo, pero eso es así. Entonces, esto se ha hecho muy largo, pero quiero que veamos Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6 hay que leerlo desde el primer versículo. Pero al final está hablando de que Jesucristo le da de comer a 5,000 hombres. Lo interesante es que en Marcos capítulo 6, antes del 30, desde el 14, no mentira, desde el versículo 7, Jesús manda a sus discípulos de dos en dos y dice, versículo 7, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cuál es el trabajo de Jesucristo? Ser Salvador, quitarnos el pecado. ¿Qué fue la instrucción que les dio a los discípulos? Autoridad sobre los espíritus inmundos. La gente me dice, diácono, pero Satanás es uno. Ujú, ¿cierto? Pero él tiene muchos demonios que lo siguen a él, que tienen la misma esencia de él, son igual que él. Son millones de demonios, millones de millones. Y cada uno de esos demonios es el pecado, es el mismo Satanás. Entonces, Jesús les da autoridad para sobre los espíritus inmundos. Nunca dice, vea, dígale a las personas, ¿quiere seguir a Jesucristo? Haga esta oración de fe, arrepiéntese, pida perdón. Nunca les dio esa instrucción. Les dio la instrucción sobre los espíritus inmundos. Entonces ellos vienen todos contentos y dicen en el 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y claro, Jesús se da cuenta que ellos vienen cansados y que el trabajo es grandísimo. Entonces habla de que se los llevó en una barca para que pudieran descansar. Pero era tanta la gente que necesitaba de Jesús que la gente se dio cuenta para dónde iban. Entonces se fueron y llegaron primero donde iba a llegar Jesús. Y entonces era un montón de gente. Entonces Jesús dice 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. No les enseñó sobre el apocalipsis y es el fin del mundo. Y yo no sé qué más enseña él, que lo he escuchado. Sé, es que no sé, de psicología y de no sé, un montón de cosas. Temas para fascinar el oído de las personas. Pero no predica la salvación porque no la conoce. Tengo que, tengo que reconocer que se le nota que él tiene corazón para guiar a las personas, pero ese corazón que él tiene está mal, porque no tiene la salvación correctamente. Entonces Jesús, era tanta la gente que él
Se bajó de la barca y les empezó a enseñar muchas cosas. Dice 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. La palabra de Dios tiene unos secretos. Entonces está hablando. La hora avanzada. La hora avanzada quiere decir que llega la noche. Cuando llega la noche quiere decir que llega la muerte. Entonces Jesucristo él dice, yo trabajo mientras sea de día. Lo que quiere decir, yo salvo mientras la persona tiene vida. Una vez que llega la muerte, una vez que llega la oscuridad, ya no hay nada que hacer. Los discípulos están preocupados porque la gente no tiene que comer. Pero Jesucristo sabe que viene la noche, viene la muerte. Y que Él quiere llevarlos al siguiente día. Génesis, estoy hablando de Génesis capítulo 1. Y fue la tarde y la noche el siguiente día. Jesús quiere que antes de que venga la noche, antes de que venga la muerte, quiere resucitar para el siguiente día. Para que el siguiente día sea el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y después el descanso eterno en el cielo. Y que venir el siguiente día, antes de morir. Entonces dice, los discípulos le dicen a Jesús, despídelos para que vayan dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Pues Jesucristo oye pan. Jesucristo sabe, pan es mi cuerpo, pan es la salvación. Pan, para ser libre del pecado se necesita un cuerpo vacío para que atrape el pecado. Respondiendo él, el 37, les dijo, dadles vosotros de comer. O sea, evangelícelos. Yo los envié a ustedes de dos en dos. Evangelícelos. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Los discípulos están pensando con el estómago, pero Jesucristo está pensando espiritualmente. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. ¿Cuántos son los salvos? ¿Cuántos tienen el evangelio? Y al saberlo, dijeron, los discípulos dijeron, 5 y 2 peces. ¿Qué tenemos? La gracia y 2 peces, el evangelio. Y Jesucristo les mandó a los discípulos para que hiciesen recostar a todos por grupos sobre hierba verde. El Salmo 23. El Salmo 23 describe perfectamente la salvación. No voy a entrar en detalles con el Salmo 23. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre ellos, entre todos. La cena del Señor. Partió el pan. Este es mi cuerpo. Dele. La gente piensa, es real, yo no dudo que no fue así, pero la humanidad y los pastores predican sobre el milagro de dar de comer a 5,000 para fascinar el oído de las personas, pero no se están dando cuenta que lo que está hablando es que están evangelizando a 5,000 hombres y las esposas y los hijos. Era una multitud de personas.
Ese día fue una multitud de personas que recibieron la salvación por la palabra de Jesucristo. Jesucristo les dice, y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Explíquenle en el Salmo 23 cómo, cómo pasar de la muerte al cielo. Y les repartió su cuerpo, les repartió el evangelio. Este es mi cuerpo, este pan es mi cuerpo, este cuerpo es el que sirve para que yo atrape el pecado, el espíritu inmundo de cada uno de ustedes. Eso está hablando. Y comieron todos y se saciaron. Y comieron todos y entendieron y fueron salvos. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y sigue sobrando, llega hasta hoy, esas 12 cestas y esos 2 peces. El cuerpo de Jesús sigue, se multiplica. Me alcanzó a mí, lo alcanza a usted. Si Dios tiene misericordia, alcanza a ese pastor. Hay que invitar a ese pastor, hay que llamarlo, no sé cómo, hay que orar por él, porque se ve que es un buen hombre. Bueno, eso es lo que se ve. Yo no conozco su vida privada, ni me voy a meter en eso. Pero si Dios tiene misericordia por nuestra oración, Él puede ser salvo. Y si Él le salva, todas las personas que lo siguen alcanzan la salvación, porque el pan se reparte, alcanza para todos. Dice 44, y los que comieron eran 5,000 hombres. 5,000 hombres nacieron de nuevo. Y sus esposas, 5,000 mujeres. Y sus hijos, póngale 2 en promedio, 10,000 hijos. Total, 20,000 años. Al instante por la palabra de Dios. Los discípulos fueron repartiendo el evangelio. Tenían la autoridad sobre los espíritus inmundos. Por eso fueron saciados, salvados. Así es el perdón del pecado. Ahí solamente trabajó Jesús, solamente trabajó Jesucristo. Esos 5,000 hombres, esas 5,000 mujeres, esos 10,000 hijos, no hicieron nada. Y los discípulos, siendo siervos, hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Esos 20,000 almas no hicieron nada, nada más que estar sentaditos en hierba verde. Salmo 23. ¿Mm? Vale la pena que lo leamos, porque es precioso el Salmo 23 después de esta revelación. Antes de la revelación, uno no entiende el Salmo 23. Solamente lo único que, por lo menos en el caso mío, es que fue lo que yo veía que siempre estaba abierta la Biblia en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Entonces dice, perdón, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesucristo era el pastor de esos 20,000 años y los 12 discípulos. Y es mi pastor y es su pastor. Estando en él, nada nos falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Hacerlo recostar en pastos verdes. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Les enseñaba mucho. La palabra es agua. Les enseñaba mucho. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice, confortará mi alma. Sacará el espíritu inmundo. Sacará el pecado de mí. Y luego que me saca el pecado, me guiará
por sendas de justicia. Soy justo por la justicia de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ya vaya a morir, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo muero físicamente. Tengo que, por qué temer, porque Él me está guiando. Tu vara y tu callado me infundirán a mí. Tu vara y tu callado. Tu callado es para guiarnos y tu vara es para la disciplina. 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él, vamos a estar en la cena con Él y Satanás va a estar viendo que yo fui libre del pecado. Unges mi cabeza con aceite, el Espíritu de Dios. Mi copa está rebosando, la sangre de Jesucristo me cubre. 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo tiempo, eternamente en el cielo. Después de recibir la revelación del perdón del pecado, el Salmo 23 tiene como le digo, mucho sentido, mucho sentido. Este es el rey David testificando de lo que significa la salvación para él y para mí también y para usted. Entonces, esta persona es muy allegada a mí, yo la quiero mucho y me hizo esa pregunta. Tenía este pendiente. Entonces, con este video le estoy contestando, le estoy diciendo, ¿por qué no quiero que siga ese pastor? ¿Y por qué? Porque se va a ir secando. Tiene que retomar 1 Timoteo capítulo 4. Dice que, vamos a verlo, tiene que retomar las enseñanzas correctas de la Biblia. No seguir un pastor que no es santo. Es muy peligroso. No pierde la salvación, porque ella tiene la salvación. No la pierde, pero queda invalidada, cada vez más seca. No puede transmitir el primera, vamos a ver dónde estoy. Tesalonicenses, Timoteo dice, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Eso es para ella, eso es para mí, y eso es para usted que está escuchando, que tiene la verdadera salvación, porque Él nos llama a que evangelicemos. Y tenemos el poder y la autoridad sobre los espíritus inmundos. Tenemos el poder y la autoridad para compartir el evangelio para que muchas personas sean libres del pecado, siendo usados nosotros como una herramienta. Voy a orar para terminar. Voy a ir un momentito a Marcos. Dice, Marcos dice, mas Jesús le decía, no hay profeta, estoy refiriendo a Marcos 6, versículo 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó
unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bendito Padre Celestial. Señor, tú nos estás diciendo claramente que tú no eres profeta, tú eres nuestro Salvador. Y nosotros, Señor, no tenemos que ver que nosotros somos los que vamos a ir a anunciar el Evangelio, ser profeta, no, nosotros que tenemos que ir a anunciar la salvación a Jesucristo resucitado. Y nos vamos a encontrar muchísima incredulidad, pero Él nos manda que recorramos todas las aldeas. Señor, bendice este audio, este video, y que le sea revelada a muchas personas la verdadera salvación bíblicamente. Gracias por este tiempo que tú me has permitido y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Pues un gusto de conocer a la persona que me va a escuchar y estoy aquí. Eh, Va a recibir este audio por medio de un canal de YouTube y o por WhatsApp, no sé, pero la persona que se lo envíe va a tener mi contacto y por medio de ese contacto se pueden contactar conmigo y me pueden hacer preguntas y con mucho gusto, en el tanto en que haya tiempo, puedo ir contestando las preguntas. Que pasen un buen día y que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno. Amén.